3, 2, 1. Tengan todos muy buenas tardes. El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Buenas prácticas regionales en la aplicación de protocolos sanitarios. Este webinar se realiza con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante a través de este tema de interés sobre protocolos sanitarios para que conozca cómo aplicar correctamente protocolos sanitarios regionales para poder disminuir el riesgo de contagio del COVID-19 entre sus trabajadores. Si tiene alguna pregunta acerca de los temas abordados durante este webinar, puede utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Favor colocar la letra P y el número 1, 2, 3 o 4 indicándole al ponente que corresponde responder. De igual manera, en la casilla de preguntas y respuestas se dejará el enlace para que nos colaboren llenando una encuesta sobre la realización de este webinar. A continuación, el ingeniero Galileo Solís, especialista senior en ciencia y tecnología en el Banco Interamericano de Desarrollo, va a ser el moderador de este webinar sobre buenas prácticas regionales en la aplicación de protocolos sanitarios. Cedo las palabras al ingeniero Solís. Muchísimas gracias, Laura. Estamos muy agradecidos con el equipo del Ministerio de Economía por toda la coordinación y permitirnos compartir con ustedes algunas experiencias que consideramos de bastante utilidad para promover una reapertura que incluya medidas de mitigación de riesgos asociados a los contagios que puedan haber en lugares de trabajo y mejorando el manejo de estas medidas para beneficio de los empleados, proveedores y clientes. Creemos que un elemento crucial es construir confianza por la aplicación correcta de las medidas que demandan capacitación, entrenamiento y un elemento fundamental es la retroalimentación de los procesos que se utilicen, buscando incorporar mejoras o inclusive corregir prácticas de aplicación indebida de las medidas sanitarias. Para esto, en la mañana de hoy contamos con un grupo de profesionales que han tenido experiencias recientes con el apoyo o la aplicación de protocolos sanitarios en el sector privado. Ellos son Juan Pablo Ventura, quien es especialista en la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID, Andrea Ferreira, que es gerente de Lactosan en Uruguay, Víctor Arrellaga, quien es director de Texinci e Innova Metalurgia del sector construcción en Paraguay, y Joaquín Sánchez, director del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de Chavimonich en el norte de Perú. Iniciamos inmediatamente con Juan Pablo Ventura, que es nuestro especialista de competitividad, tecnología e innovación en la oficina del BID en Asunción, Paraguay, que nos hablará un poco de la experiencia regional que el banco ha tenido en materia de protocolos sanitarios. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Galileo. Buenas tardes. Ustedes es buenos días, para nosotros ya es buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el espacio. Voy a tratar de ser rápido, hay mucho contenido. En primer lugar, mencionar cuál es el objetivo de todo lo que nosotros realizamos vinculado a este tema, y es básicamente lograr el funcionamiento regular de la actividad productiva y comercial dentro de las condiciones impuestas por la política sanitaria. Aquí hay un elemento importante que es que el funcionamiento normal es básicamente volver a vender, ¿no? Y tratar de evitar el enorme riesgo que significa la desaparición de empresas o la destrucción de empleo. Estamos en el apoyo al sector productivo o hemos producido alguna vez. Sabemos lo complejo que suele ser en nuestros países crear una empresa y luego de crear una empresa crear un puesto de trabajo y sostenerlo. Así que básicamente a lo que apuntamos es tratar de que la vida económica continúe lo más normal posible dentro de las condiciones que existen actualmente. Ahora bien, en cada país hay un conjunto de factores que son determinantes, ¿no? Que son como el marco que nos movemos. Lo que hemos aprendido y hemos visto es que en general lo que existe es que el Estado está presente, hay un rol del Estado que básicamente es a través de la política sanitaria, y en algunos lugares más activo, en otros menos, a través de una política de desarrollo productivo, ¿no?
Al mismo tiempo, existe una estructura productiva en el país, existen instituciones, existen mercados, algunas economías están más orientadas a mercados exportadores, otros menos. En algunos lugares las instituciones sectoriales del sector privado son más fuertes y llegan incluso a intervenir en el mercado de servicios para sus asociados, y en otros directamente esto no existe. Por otro lado, también las economías tienen una estructura, ¿no?, de sectores, en los cuales hay algunos sectores que están más acostumbrados a las regulaciones sanitarias. En general son aquellos que tienen que ver con mercados muy exigentes o de alimentos. Esto no está presente en todos los países, hay países donde no existe esta cultura exportadora y por lo tanto todos los servicios que rodean a los mercados externos o a los mercados más regulados son más débiles. Por otro lado tenemos las empresas, ¿no?, donde hay capacidades y debilidades que son realmente muy heterogéneas. En las empresas grandes hay más recursos, hay más posibilidades que las empresas de menor tamaño. Y luego finalmente existe un entorno donde hay amenazas y factores positivos. Fundamentalmente hay dos elementos que son determinantes en este tema, que es por un lado el transporte público, por otro lado el hecho de que la gente tiene una vida familiar y social. Y eso suele ser una fuente de importante distorsión a la hora de aplicar protocolos, ¿no? Ahora, todo este conjunto de factores genera un juego de alta interdependencia entre distintos espacios, ¿no? Por un lado, cuando trabajamos en este tema en los países, lo primero que observamos es que existe un enorme vacío de coordinación. Es un tema que por su magnitud y por el hecho que ha ocurrido tan rápido, ha generado un vacío de coordinación muy importante, público-público, es decir, entre instituciones públicas, pero al mismo tiempo entre el sector público y el sector privado. Entonces, lo que hay es básicamente que hay que generar ese espacio de diálogo, ¿no? Y ese espacio de diálogo no puede demorar mucho tiempo en generarse porque el tema es un tema urgente. Luego, hay un elemento que también hemos observado, que el sector privado demanda soluciones que sean rápidas y masivas. Y eso es un verdadero desafío porque hay una tal heterogeneidad de sectores, empresas y condiciones que producir soluciones rápidas y masivas es todo un desafío. Lo otro es que, dado la urgencia con la que se trabaja, es importante trabajar sobre lo que existe. Las capacidades que tenemos, no hay mucho tiempo para generar grandes cosas nuevas. Entonces necesitamos usar las capacidades que están instaladas y que pueden aplicarse con rapidez. Lo segundo es que, otro elemento muy importante es que es una situación que requiere cooperación público-privada, cooperación entre las instituciones, entre las empresas, entre los mercados. Sin esa cooperación es muy difícil que encontremos soluciones que ocurran rápido y que sean oportunas. Y luego también necesitamos soluciones que provengan del área del transporte y de cierta responsabilidad social, sin las cuales realmente, digamos, esto puede terminar siendo un ejercicio de suma cero. Si hacemos un gran esfuerzo en el ámbito privado y luego en el ámbito de las empresas y en el ámbito público y luego ocurren problemas que provienen de estos dos espacios, realmente eso termina afectando. Una cosa también que hemos visto es que en cada país requiere una solución a medida. Es probable que el problema sea similar, pero la mezcla de todos estos factores es bastante particular en cada país. Y eso es una construcción que debe ser realizada entre todos, ¿no? Dado el gobierno, en general lo que uno ve es la necesidad que asuma cierta coordinación, ¿no? Estableciendo algunos lineamientos sanitarios básicos y en algunas ocasiones algún paquete de estímulos para acompañar la transformación. Por otro lado, necesitamos que las instituciones sectoriales y tecnológicas facilitar la adopción de medidas en empresas. Una cantidad de empresas, ¿no? Y lograr que las soluciones lleguen a nivel de cada firma requiere intermediarios importantes y capacidades que ya estén. No hay tiempo de crear esas capacidades. Lo otro es involucrar empresas grandes y medianas en la implementación de medidas sanitarias en su cadena, hacia atrás y hacia adelante. Este es un rol importante, es decir, deben tomar esta posta y tratar de llevar las cosas que aplican en su entorno hacia atrás y hacia adelante de su cadena. Lo otro es que necesitamos sensibilizar y producir herramientas que les permitan a las empresas de menor tamaño adoptar rápidamente buenas prácticas. De nuevo, en casos en sectores donde, como alimentos, por ejemplo, donde están acostumbrados a usar normas o aplicar buenas prácticas, será más simple. En otros
será un desafío, pero si no hacemos algo de esto, una buena parte de nuestras economías quedará fuera de este movimiento. Lo otro es que hay que hacer un diálogo, hay que abrir una mesa de trabajo con transporte, porque tiene que responder a la política sanitaria. El hacinamiento en medios de transporte anula todos los esfuerzos que podamos hacer en el sector privado. Y lo último es un elemento cultural, es decir, nuestros países no son como los del sudeste asiático, en los cuales hay una política de arriba hacia abajo con un enorme control social con medios digitales. Y entonces, como eso no existe y tenemos otra cultura, es necesario apelar a otra clase de incentivos o otra clase de conversación para sumar a la gente en su vida social para que respete esencialmente estas condiciones muy básicas que le pedimos de tecnologías realmente no muy complejas, de distanciamiento social y otras prácticas que terminan siendo efectivas. Les agradezco mucho su tiempo. Mi nombre es Juan Pablo Ventura, trabajo en el BIC. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Efectivamente, desde el lado del Estado, sectores y empresas hay un rol que jugar, donde hay estas interdependencias que obligan a la coordinación, soluciones rápidas y usar las capacidades ya instaladas y tener mucho cuidado con el transporte público, entre las cosas que nos mencionó Juan Pablo. Pero ¿cómo sucede esto desde las empresas? ¿Cómo están actuando las empresas en la región? Por eso, a continuación, Andrea Ferreira, de Lactosan, quien son un proveedor global con fábricas en Dinamarca y Montevideo, ofrecen productos y conocimientos dentro de la industria láctea y nos presenta hoy su experiencia con protocolos sanitarios. Gracias, Andrea, por acompañarnos hoy. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por darnos este espacio para poder conversar sobre estos temas y compartir la información que hemos tenido y la experiencia que hemos atravesado en estos meses. Voy a compartir la imagen. ¿Ustedes me confirman si ahí la ven, por favor? Listo, ahí la vemos. Gracias. Bien, perfecto. Bueno, la idea de esta breve presentación es comentarles brevemente sobre nosotros y luego enfocarnos directamente en qué fue lo que hicimos a partir de la pandemia, como para poder seguir operando y mitigar todos los riesgos sanitarios que teníamos, más la contención de todo nuestro equipo de trabajo. Como tú bien decías, nosotros pertenecemos al Grupo Tórnico, que es un grupo danés, que como ven en este organigrama está bastante diversificado. Dentro de la diversificación que tienen alimentos, Lactosan es una fábrica de queso en polvo que tiene unidades productivas en Dinamarca y en Uruguay. Dentro de lo que es la estructura de Uruguay, nosotros desembarcamos en Latinoamérica con estas instalaciones productivas en el 90 con la finalidad de abastecer al mercado latinoamericano. Nosotros producimos queso en polvo, que es un ingrediente para la industria de alimentos. Trabajamos enfocados en el mercado B2B, o sea que proveemos solamente a industrias alimenticias, y desde el site en Uruguay proveemos a los diferentes países de América Latina. Paso a enfocarme ahora en cuáles fueron los principales ejes que determinamos concentrar nuestro esfuerzo y nuestra atención a partir del 13 de marzo, que fue cuando empezó el COVID en Uruguay. Nosotros enfocamos nuestro trabajo en 4 ejes principales, 4 columnas. La primera tenía que ver con el negocio, la segunda con los clientes, la tercera con la gestión y la cuarta con las personas. En lo que tiene que ver con el negocio, nuestra prioridad fue proteger la continuidad del negocio. ¿Cómo determinamos hacer eso? En ese momento tuvimos que actualizar, y de hecho lo seguimos actualizando periódicamente, todas las proyecciones de venta que teníamos para los siguientes meses en los mercados latinoamericanos que atendíamos. Y a partir de ahí priorizar la producción de los productos que eran críticos para nuestros distribuidores y nuestros clientes. La gran mayoría de las empresas en el contexto latinoamericano en la pandemia amoldaron sus producciones a aquellos productos que eran básicos, que eran esenciales para la alimentación o que de alguna manera eran productos críticos en su portafolio de oferta hacia el mercado. Nosotros acompañamos esa tendencia. También a nivel interno creamos un presupuesto base cero que básicamente se enfocó en generar un presupuesto, nuevas partidas de dinero para todo lo que necesitábamos en el contexto que irrumpía, por ejemplo, higiene, sanidad, que iban a ser costos extra, y amoldar nuestro ajuste de presupuesto a aquellas actividades que no íbamos a tener, como por ejemplo viajes o visitas a clientes in situ. Además de esto, comenzamos a pensar en el desarrollo de productos para ofrecer al mercado americano que fueran a acompañar un contexto que evaluábamos en ese momento que iba a presentar bastantes dificultades económicas y que por lo tanto iba a demandar otro tipo de productos en cuanto a la oferta de valor agregado hacia los clientes. En lo que tiene que ver con nuestro segundo pilar,
que fueron los clientes y siguen siendo, nuestro foco principal fue mantenernos cercanos a cada cliente y cada distribuidor que teníamos en los diferentes países de Latinoamérica. Tuvimos comunicación asidua, controlando y apoyando en todo lo que fue la demanda que ellos tenían y en la construcción de un stock de seguridad. Alentamos a cada empresa a tener un stock de seguridad local porque, sobre todo al principio, veíamos un riesgo en cuanto a las fronteras o, más que riesgo, había una gran incertidumbre de cómo se iba a manejar la política de fronteras entre los demás países, ¿no? Entonces, ayudar a mantener un stock de seguridad y ayudarlos en la coordinación del transporte, priorizando la carga crítica, fue también foco para nosotros. Al mismo tiempo, hubo un grupo que mantuvo contacto asiduo con facilitadores gubernamentales donde se trabajaron las posibles contingencias que pudieran haber en frontera, tanto en tiempos de aduana como en tiempos de papeleo, como en los riesgos que podían presentar los transportes. Y la idea de esto era que si se presentaban, teníamos un canal asiduo y rápido para resolver el tema y que la mercadería fluyera hacia el destino que tenía que fluir. El tercer pilar, que tiene mucho que ver con los dos anteriores, estuvo en la gestión. Cómo íbamos a hacer esto y cómo nos íbamos a adaptar rápidamente a los procesos claves de este contexto tan disruptivo para nosotros. Y ahí fue que decidimos alinear nuestra gestión en 4 objetivos básicos. El primero fue producir todo lo que fuera posible en la menor cantidad de tiempo posible. ¿Esto por qué? Porque, sobre todo al principio, cuando había mucha incertidumbre, nosotros no sabíamos qué tanto ni qué tan fuerte iba a golpear la pandemia en Uruguay. Entonces, no sabíamos si íbamos a tener un caso positivo que nos obligara a parar las operaciones enseguida o si Uruguay iba a seguir otro curso, como afortunadamente sucedió, por lo menos hasta el momento. El segundo pilar tenía que ver con exportar rápidamente todo lo que hubiéramos producido, precisamente para poder garantizar que si a nosotros nos pasaba algo que detuviera las operaciones, nuestros distribuidores y nuestros clientes tuvieran la cantidad de stock suficiente como para poder seguir produciendo sus productos alimenticios. El cuarto pilar estuvo enfocado en la salud y la higiene. Hubo un grupo específicamente que trató todos estos temas y que funcionó de muy buena manera en planta. Y el cuarto pilar tuvo mucho que ver con la distancia. Mantener distancia, y con esto me refiero hasta a la distancia entre la gente, y también en mandar colaboradores a trabajar home office y determinar quién se mantenía en planta, fue foco también de todo un grupo de gestión. Para poder hacerlo, fueron creados 4 grupos disciplinarios de trabajo, donde cada uno de ellos tenía su líder, objetivos y tareas específicas. Y estos grupos, alineados con los objetivos, fueron exportaciones, salud e higiene, producción y abastecimiento. Abastecimiento era un pilar muy crítico, o sea, nosotros íbamos a poder producir en la medida también que aseguráramos nuestra propia cadena de abastecimiento de materia prima. Líderes, colaboradores, nos reuníamos y nos seguimos reuniendo lunes, miércoles y viernes 30 minutos en una call donde cada líder compartía la información relevante y las acciones a tomar para que el resto de los grupos estuviéramos informados y pudiéramos actuar en consecuencia. Y esto nos funcionó muy bien. De hecho, afortunadamente, la planta no tuvo que interrumpir su producción por ninguno de estos temas. El cuarto pilar, último pero no por ello menos importante, diría que ha sido el más importante de toda esta estrategia, eran las personas. ¿Cómo hacíamos para proteger la salud física y mental del grupo? Decidimos tomar un criterio de mantenerlo simple, transparente y con acciones coherentes a nuestra comunicación. Cuanto más claro fuera el mensaje y cuanto más coherencia hubiera entre lo que hacíamos y lo que decíamos, más fuerte iba a tener eco en la empresa y en las acciones y en los hábitos de nuestra gente. Las acciones y la comunicación, por lo tanto, estuvieron 100% orientadas a proteger la salud y preservar el negocio. Aquellos colaboradores, nosotros en Lactosan somos 70 personas, aquellos colaboradores que pudimos migrar hacia home office, fueron los que fueron hacia home office, básicamente tenían que ver con las áreas de administración, ventas, comercial, parte de innovación y desarrollo y todo lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones. Como su presencia no era crítica o fundamental en planta, era una manera también de asegurarnos la capacidad operativa y asegurar la salud de ellos, facilitando las herramientas de tecnología y conectividad necesarias para trabajar a distancia. En fábrica, que quedó el departamento de producción, de calidad, mantenimiento, alguna persona de administración y alguna persona de innovación.
había que enfocarnos en la comunicación temprana del protocolo sanitario y medidas a tomar. De hecho, lo empezamos a comunicar inclusive antes de que se detectara el primer caso en Uruguay. Nos enfocamos mucho en la protección sanitaria y cuidados higiénicos. Recién lo comentaban, en la industria de alimentos estamos muy acostumbrados a esto. No era novedad para nosotros usar un barbijo, usar una túnica o tener un pediluvio y determinadas medidas de higiene, pero sí las intensificamos y agregamos más herramientas para la salud, la protección de salud de los trabajadores y también la contención, contener la incertidumbre y el miedo de las personas fue algo crítico para nosotros. De hecho, algo bien interesante es que gracias a todas las medidas que tuvimos, si uno ve los indicadores, los niveles de ausentismo que hemos tenido en estos meses han sido los más bajos de una década. Es un dato nada menor que a nosotros nos enorgullece mucho. Dentro de otras medidas que tomamos también, el diagrama de flujo y de tránsito y cómo iban a ser los contactos entre las personas que se quedaron, la distancia como para poder producir, fue otra de las áreas importantes. Para esto trabajamos con una comisión de salud y seguridad y también con un médico prevencionista que practicó mucho telemedicina con aquellas personas que tenían algún tipo de incertidumbre o de miedo. De hecho, se hicieron consultas asiduas con esta persona. Y otra cosa que hicimos como medida preventiva fue comprar test de COVID-19 a la semana de que había comenzado la pandemia en Uruguay. Esto de alguna manera dio mucha tranquilidad y mucha garantía a las personas de que trabajaban de que si algo pasaba o si se sentían mal, la empresa iba a poder responder rápidamente en determinar si estaba contagiado de coronavirus o si no estaba contagiado de coronavirus. Y establecimos un protocolo que implicaba una comunicación asidua con todos que iba modificándose conforme avanzaba el contexto y conforme avanzaba los hallazgos sobre la pandemia. Otra cosa que hicimos también en esta línea fue generar acciones innovadoras que generaron una percepción muy positiva o de pertenencia y que alinearon mucho a la compañía. Y era empezar a planificar qué íbamos a hacer, sobre todo con los operarios, que son aquellas personas cuya actividad no pueden manejarse de manera remota, si había un quiebre en la cadena de abastecimiento o un caso positivo que implicara detener las actividades. Y hubieron 3 ideas que se llevaron a realidad. Uno fue crear una comunicación que se llamó Entre Todos, donde había un concurso de ideas para proponer acciones de mejora de gestión o de ahorro para la compañía, mirando aquellas acciones que por el contexto se habían hecho y que de hecho estaban buenas como para dejar, perpetuar para el futuro, o en qué acciones, visto el contexto y el escenario que nos espera en este segundo semestre, podíamos tener de ahorro que mejoraran el futuro de la compañía. Otra cosa que fue muy bueno, yo diría que la mejor de estas 3 para los trabajadores productivos, es que generamos un programa de desarrollo por e-learning. Esto quería decir, si la empresa por algún motivo tenía que detener su actividad, todos los cursos que son tomados por los operarios a lo largo del año, que en nuestro caso son muchos por certificaciones de inocuidad, calidad, seguridad y de energía, porque nosotros enfocamos mucho en la parte del cuidado energético de la planta como política de responsabilidad social, en vez de ser tomadas en la empresa, iban a ser tomadas por cursos de e-learning. Y tuvimos una ocasión donde tuvimos que detener un par de días la planta por una demora en abastecimiento y se hizo esta actividad. Entonces fue muy fructífero ver a operarios, a trabajadores que nunca habían hecho su trabajo a distancia, porque algunos de ellos viven en el campo, otros viven en ciudades muy pequeñas, acceder a esta metodología y tomar sus cursos en esos días que obviamente fueron pagos por la empresa como si estuvieran trabajando de manera presencial en planta. Fue muy enriquecedora la experiencia y probablemente la podamos aplicar en los siguientes años. Y la última propuesta fue capitalizar todas estas oportunidades de mejora que surgieron en la crisis. Evidentemente la crisis fue muy desafortunada, pero como todo hecho que irrumpe, se pueden sacar cosas positivas que ojalá nosotros podamos mantenerlas en el futuro y que nos han ayudado muchísimo a transitar estos 4 meses de pandemia en un escenario tan cambiante en el contexto en sí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Andrea. El reto de Lactosan, como escucharon, fue proteger la continuidad del negocio. Involucró planificación estratégica que incluye presupuestos, proyecciones de producción y hasta entrenamiento a distancia. Pero hablando del vestido a la medida y otros sectores que también tienen retos y desafíos distintos, ahora nos presentará Víctor Arreyaga, quien es director de técnicas de ingeniería civil y de Innova Metalurgia del Paraguay, y quienes tienen experiencia en el sector de obras civiles, inmobiliarias y tienen un alto compromiso con la calidad. Víctor, es un gusto tenerte hoy aquí. Buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Quisiera saber si están viendo mi pantalla. De acuerdo, sí, la estamos viendo y te estamos escuchando clarito, Víctor. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, rapidito paso un video de lo que es TESINCI, que nos dedicamos a las obras, a las construcciones civiles. Construcciones de todo tipo, serían construcciones de viviendas, agroindustriales. Presento esto porque nuestro rubro se maneja con un segmento obrero de un nivel, digamos, que podría percibirse como donde es más difícil impulsar proyectos que el personal debe, digamos, hacerlos como suyo, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer desafío para nosotros dentro de esta pandemia, ¿verdad? Lo que yo quería más o menos primero explicar que nosotros estamos más o menos en torno a 350, 550 personas en obra y unas 60 personas en oficinas, depósitos, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál fue el escenario? Y es el escenario de Paraguay. Paraguay, primeros días de marzo, los primeros casos, el primer caso, inmediatamente se tomaron medidas de cierre de reuniones públicas y educativas ya los primeros días de marzo. Y nosotros también en ese momento como empresa decidimos que toda la parte de oficinas ya la presencia del 50% de la gente. O sea, hicimos ya una autorregulación, digamos, donde el 50% de la gente ya hacía tareas desde su casa. Tuvimos a partir del 20 de marzo una cuarentena total, significa la restricción total de actividades, de todas actividades no esenciales, supermercados, farmacias y parte hospitalaria, solamente estuvo en actividad. Y las obras del sector público, rutas y algunas obras de... El resto hubo una parada realmente muy fuerte. Estuvimos 45 días sin producción, o sea, sin ingresos como empresa, ¿verdad? Esta situación hizo que se reglamenten suspensiones temporales de contratos de trabajo. Eso significa que se dio un escenario donde las empresas podían cancelar las responsabilidades contractuales con sus empleados, ¿verdad? Menciono esto porque tuvo una repercusión muy fuerte a nivel social, ¿verdad? Muchas empresas también paralelamente lo que hicieron es pagar salarios, pero reducir y negociar con sus obreros, digamos, o empleados o colaboradores, una reducción de hasta 50% del monto de los salarios, ¿verdad? ¿Qué hicimos durante la cuarentena? Como tuvimos 45 a 50 días de inactividad, en ese periodo de tiempo seguimos con los trabajos a distancia en toda la parte de planificación y las áreas de presupuesto de la empresa. Lo que impulsamos nosotros es
la fuente de nuestros ingresos, que son los presupuestos, no parar, establecer un contacto virtual, ¿verdad? Pero contactos con todos nuestros clientes de tal forma a planificar el seguimiento de los trabajos cuando exista la reactivación y escuchar la opinión de ellos con relación a nuestros contratos, ya que los mismos establecen periodos de trabajo, fechas de entrega, etc. Durante ese periodo hemos decidido insertarnos a nivel gremial y impulsar a través de nuestros representantes allí incidir en un plan o en un escenario de reactivación que fue impulsado por el Ministerio de Salud de Paraguay. Ahí tuvimos una participación directa, activa, para manejar la crisis y establecer las reglas en el momento de inicio de actividades. Eso se dio el 4 de mayo. El 4 de mayo se liberaron las obras en ambientes de ventilación natural no cerrados. Eso implicaban obras brutas, digamos, donde hay hormigón solamente, donde no hay todavía lugares enclaustrados. Implicó todo un protocolo sanitario para la implementación en nuestro sector, desde horarios escalonados de ingreso para no aglomerar gente en los ingresos de las obras, lo mismo para los almuerzos y las salidas. Bueno, y después el protocolo sanitario, que es un protocolo muy sencillo, basado en el distanciamiento. Ustedes ven ahí en la foto que se formaban filas con distanciamiento, higiene de zapatos, de calzados, medidas de temperatura y higiene de manos inmediatamente después, cambio de ropa, vuelta de higiene de manos, higiene de herramientas manuales cada 2 a 3 horas por grupos dentro de las obras. Y por supuesto el uso de tapabocas y de obligatorio, ¿verdad? Todos al 100% de los personales, ¿verdad? Estas son medidas realmente no muy costosas y que fueron acatadas increíblemente en forma muy seria por casi la mayoría de las personas. Nosotros tuvimos durante el periodo de inactividad la compra de elementos para nuestros protocolos sanitarios, y esto increíblemente casi no lo usamos. O sea, hicimos un stock de tapabocas o mascarillas, ¿verdad? Importante, y casi no las distribuimos porque nos encontramos en el día del inicio de actividades con casi el 100% de las personas con los tapabocas. Eso representaba un poco cómo las personas tomaron conciencia de la situación. Hoy Paraguay todavía está en una situación bastante ventajosa en el sentido sanitario. Tenemos controlada hasta hoy la pandemia. Estamos en un ascenso, pero hasta hoy controlado, ya que hoy estamos en una fase 3. Pasamos del 4 de mayo, una fase 2 de ciertos trabajos liberados. La fase 3 ya liberó shoppings, liberó negocios, inclusive restaurantes con protocolos, etc. Y hoy estamos en esa fase 3. Bueno, acá le explicaba ya lo de la reactivación. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Tenemos una fuerte retracción económica. Consideramos que el sector privado de la construcción en Paraguay se demoraría tal vez 1 año en recuperarse totalmente. Depende de lo que tengamos enfrente. El sector público está sostenido con créditos porque, por supuesto, que la recaudación pública también ha descendido en forma
muy importante, creo que a un 30%, y la reactivación del sector público, lastimosamente, ese crédito que estamos tomando para impulsar nuestra economía se lo tiene que hacer a través de obras públicas, por ejemplo, o de planes que tiene que impulsar el sector público, y ahí consideramos que la corrupción que conlleva esa organización pública va a ser el mayor costo de ese dinero que tenemos que invertir en nuestra reactivación. Y como empresa, todo lo que hicimos con nuestros colaboradores, prácticamente no tuvimos una reducción de personal porque hemos realizado internamente un acuerdo de reducción salarial de tal manera a que no existan pérdidas de puestos de trabajo. Esta propuesta que vino, que se manejó internamente en la empresa, tuvo mucho éxito. En un primer momento la reducción se planteó por 3 meses, mayo, junio y julio. Sin embargo, ya en el mes de mayo, el pronóstico de achicamiento de salarios ya fue levantado antes de aplicarse en un 50%, y en el mes de junio ya estamos retomando el 100% de los niveles salariales. Así que acá se notó un poco la fortaleza de la empresa desde el punto de vista como equipo humano, y eso fue muy importante para nosotros, ¿verdad? Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Víctor. En la aplicación de protocolos ya vemos que hubo conciencia de los propios trabajadores y la empresa aplicó acuerdos salariales para evitar pérdidas de puestos de trabajo, actualmente retomando el 100% del salario. Les recordamos que estamos tomando preguntas hacia los panelistas en el chat, en el Teams. Así que para continuar, y finalmente, Joaquín Sánchez, que trabaja en uno de los centros pertenecientes a la red del Ministerio de la Producción, que son los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica. Joaquín es director del Centro Chavimochic en el norte de Perú y es especializado en los temas de agroindustria. Estos centros promueven la innovación e impulsan el uso de nuevas tecnologías entre productores, empresas, asociaciones y cooperativas, y ellos apoyan en mejoras en competitividad, productividad, calidad y promueven el acceso a mercados. Joaquín, te escuchamos y muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo está, Lida? Buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, trabajo como director de un centro de innovación acá en Perú. Asimismo, también soy director de operaciones del Instituto Tecnológico de la Producción, que es la red de CITES. Es un poco lo que hemos venido a exponer y hablar sobre las políticas públicas a nivel de Perú, cómo se viene manejando y combatiendo esta pandemia, y trasladando y transfiriendo tecnología, brindando capacitación y asistencia técnica a las empresas de acá de Perú. Bueno, el ITP, que es como una sede central donde se abarcan todos los CITES. Los CITES son Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica. Son organizaciones que contribuyen a la mejora de la productividad, la competitividad de las micro, pequeñas, medianas empresas, llamadas MIPES acá. Tenemos varios sectores: alimentación, industria alimentaria, tenemos tema de muebles o madera. A nivel nacional tenemos 26 CITES públicos, 19 CITES privados, y en total tenemos 45 CITES a nivel regional. Estos CITES, el gobierno peruano, un poco para combatir la pandemia y ayudar a las empresas, ha creído conveniente que los servicios que brindan los CITES sean gratuitos hasta el 31 de diciembre, tratando de llegar a 70.000 servicios tecnológicos a las empresas del sector acá en Perú. Quiero poner un poco de contexto para que entiendan un poco lo que es un CITES. El CITES es un centro de innovación que tiene cada región especializada en una cadena productiva, ya sea agroindustrial, ya sea de cuero calzado, ya sea de madera, muebles, ya sea el tema de pesca, acuicultura.
Es una infraestructura que cuenta con plantas piloto, laboratorio, gente especializada en temas de I+D+I. Como que podríamos hablar la área de desarrollo de productos de una pequeña empresa mediana y de una grande también. Bueno, en esta pandemia hemos tenido que apoyar mucho a través de nuestras plantas pilotos a distintas unidades productivas, a distintas empresas, desde las empresas que producen o crían patos, por ejemplo, y que tenían un mercado de los restaurantes que vendían de manera diaria y que ya los restaurantes cerraron. Hemos tenido que utilizar nuestras instalaciones para poder congelarlas, para poder mantenerlas y que no se pierda la materia prima la cuentan ellos. Igual también con el tema de los productores de aceite, aceitunas. Hemos también mucho, a través, como nuestra vinculación es mucho con la empresa privada, es donde atendemos la demanda de ellos, hemos podido hacer una articulación para que muchos de sus productos de las empresas privadas puedan ir a poblaciones vulnerables y atenderlas y darles como una ayuda, tanto en productos semiprocesados, ya sea desde leche, incluso nos han donado madera para desarrollar, no suena bien, pero féretros para las zonas que han estado con alto nivel de mortandad por el COVID. Luego también lo que se ha buscado también a través de los sitios es la articulación comercial y la compra de productos a pequeños productores. Ha trabajado mucho el tema de mercados itinerantes, o sea, tratando de llevar a los productores a la zona donde no exista un foco elevado de contagio y la gente pueda comprar con tranquilidad y salubridad, ¿no? Hemos también mucho apoyado a las empresas. Nosotros en el tema agroindustrial trabajamos mucho con las empresas agroindustriales. Somos uno de los países que somos el primer exportador en espárrago, el primer exportador en arándano, en palta también, a nivel mundial. Pero también tenemos también en Perú casi 14.000 restaurantes. Una de nuestras más importantes actividades económicas, nuestra gastronomía también, y que no lo habíamos estado, creo que atendiendo correctamente, pero han sido parte de la reactivación económica de nuestro país en la fase 1. Y hemos tenido que entrar a ellos, a la implementación de protocolos, los planes de vigilancia y control y prevención del COVID en el trabajo. La verdad que hemos tenido que, nuestra gente de calidad de los sitios han tenido que salir a nuestros restaurantes a poder prepararlos para que puedan brindar sus servicios de manera de delivery. Pero también hemos visto que nos ha quedado chicos, les hablaba que era 14.000 más o menos restaurantes los que tenemos, a través de ideas que hemos tenido con el BID, hemos creído mejor un poco para escalar, desarrollar ciertos mecanismos digitales que nos permitan poder tener un mayor alcance, hemos desarrollado videos que de alguna manera las empresas puedan bajar, puedan visualizar, puedan seguir las recomendaciones que se muestran en el video y implementarlas en los protocolos. Eso estamos en proceso de implementación. Creemos que con esto vamos a tener un mayor alcance, ¿no? Ahora tener mucha batería de personas que además que por manera presencial corres el riesgo que puedas contagiarte. Estamos tratando un poco de digitalizar todos estos servicios o asistencias técnicas, ¿no? Luego también venimos desarrollando con el tema de talleres en vivo, a través de YouTube a las pequeñas empresas y productores. Incluso hemos tenido que entrar a atender al tema de los mercados donde se compran los productos. Acá en Perú los mercados han sido unos focos de contagio que hemos tenido que implementar protocolos que permitan a ellos poder prepararse. Hemos tenido que capacitarlos, hemos tenido que ver la forma de evitar el mínimo contagio cubriendo las necesidades que tiene el poblador, el ciudadano de manera diaria. Hemos apoyado en lo que son desarrollo de nuevos productos con un nuevo enfoque tras la pandemia. El perfil del consumidor ha cambiado, ahora busca temas mucho más saludables, ahora busca mucho que la higiene y la salubridad sean ejes importantes de cada producto al momento de su compra. Hemos venido brindando asistencias técnicas, como les dije, permanente a estas unidades productivas con la finalidad de que siempre poder combatir el contagio posible que puede existir en estos lugares o en estas zonas, ya sea para el trabajador
y para las personas que van a atenderse. Bueno, hemos venido también levantando información para un poco tratar de diagnosticar las empresas a nivel nacional. Luego hemos venido realizando cursos gratuitos. Creo que la digitalización ha cambiado. Ahora estamos en un webinar que creo que tiene un mayor alcance, que las personas se pueden conectar de manera rápida, ya no depender mucho de los talleres presenciales donde por lo general era realizar toda una convocatoria, tenía todo un procedimiento detrás que a veces era muy tedioso, pero creo que la digitalización y trabajar de manera virtual es algo que está transformando el mundo y también está transformando el Perú, ¿no? Bueno, esas son las principales ejes temáticos que tenemos en el tema de los sitios que hemos atendido, en el tema forestal, madera, cuero y calzado, textil, acuícola, pesca, agroindustria. Dentro del plan reactivación, como país, la red de CITES es muy importante. Les decía que los CITES son como pequeñas unidades de innovación de las empresas que a veces en esta época de pandemia, cuando no tienes muchas ventas, no tienes muchos ingresos, más te enfocas en la parte productiva y dejas de lado los temas de calidad, dejas de lado los temas de innovación. Y es ahí ahorita donde el Estado está entrando a brindar asistencia técnica, desarrollar nuevos productos, generar innovación que ayude a tener una mayor rentabilidad a las empresas, enfocándonos también en este nuevo escenario del COVID. Esta es nuestra red de CITES a nivel de Perú. Como le dije, son 45 centros de innovación. Es un modelo acá en Perú con mucho apoyo del BID que estamos implementando. La verdad que sí estamos encontrando buenos resultados y la venimos trabajando ya con una política muy seria a partir del año 2014. Nuestras líneas siempre son la parte alimentaria, la parte de madera, industria textil, cuero, ¿no? Tratando de fortalecer las MIPES, los proveedores, en temas de economía circular, financiamiento, capital de trabajo. Acá el Estado peruano ha implementado el programa Reactiva Perú, que es un programa donde da capital de trabajo a las empresas para que no se rompa la cadena de pagos y donde los CITES entran como un tema de asistencia técnica en todos los protocolos sanitarios, ¿no? Bueno, la idea, el año 2019 se llegó a 48.000 servicios tecnológicos. La mayoría de estos servicios no son servicios gratuitos. Acá en el Estado peruano trata de que siempre la empresa, aunque sea lo mínimo, le pueda costar, pero que le tome valor. Pero ya en este año sí ha cambiado la situación. Hasta 31 de diciembre los CITES van a brindar servicios gratuitos por la propia coyuntura, ¿no? Debido a que no hay liquidez, debido a que las empresas, no queremos que las empresas caigan o se perjudiquen, y además el Estado peruano tiene que entrar ahí a apoyar y de alguna manera brindarles un soporte importante para poder mantenerlas y poder reactivar nuestra economía de manera rápida, ¿no? Son 74 millones de inversión que tenemos, como le dije, en infraestructura. Tenemos equipos de agroindustrias, equipos de tecnología de vanguardia en temas de pesca, en temas de textil, en temas de cuero, en temas de madera. Esperamos llegar a 70.000 servicios a fin de año, atender 16.000 clientes y inaugurar 13 CITES nuevos más a nivel nacional. Es un poco lo que quería mostrar rápidamente, espero que no me haya pasado el tiempo que me habían otorgado. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Como vimos, los CITES aplicaron servicios gratuitos a las empresas hasta diciembre y apoyan al plan de reactivación productiva brindando estos servicios tecnológicos. Vamos a pasar de una vez a las preguntas y respuestas muy rápidas. Por acá hay un par de preguntas y yo haría una pregunta a los panelistas en el mismo orden. Primero arranco con Juan Pablo y la pregunta es que si el BID está formulando o diseñando los protocolos para aplicar. No, el BID no hace eso. Lo que nosotros hacemos es apoyar a las instituciones, en particular públicas o privadas de un país, para iniciar actividades tendientes al protocolo o instalar alguna política de desarrollo productivo que sea compatible con la política sanitaria. Pero no, nosotros no hacemos eso, pero sí, como les decía, facilitamos y damos apoyo técnico a aquellas instituciones que estén interesadas en esto.
Excelente, gracias Juan Pablo. Para Andrea, la pregunta sería que si recomiendan formular o adoptar normativas o reglamentos para hacer los cambios necesarios en esta aplicación de los protocolos, es decir, que se formulen normas o reglamentos técnicos que de alguna manera, si ustedes recomiendan de que eso se debe evaluar para la aplicación de los protocolos. Sí, lo recomendamos. La experiencia nuestra es que mantener las reglas claras, acceder a un protocolo conciso, claro, y que todos los que trabajan tengan acceso a él, a ese protocolo, ayuda muchísimo a ordenar la operación y a la certeza y el miedo de la gente. Recomendamos eso y recomendamos tener un diálogo permanente con las personas. Nosotros lo tuvimos. Lo seguimos teniendo de manera semanal, nos aseguramos de hablar con todas las personas de la empresa y han generado muy buenos resultados. Saben qué hacer, saben cómo hacerlos, cómo hacer lo que tienen que hacer y se sienten contenidos. Y al establecer normas claras, que también sugerimos que no sean más de 4 normas claras, se ordena muchísimo mejor y se llegan a niveles de eficiencia interesantísimos para el contexto que atravesamos. Por lo menos en nuestro caso fue así. Súper, muchísimas gracias, Andrea. La pregunta para Víctor sería, ¿en qué contribuyó que el trabajo de las obras civiles es mayormente en espacios abiertos en esta aplicación de protocolos? Bueno, fue una medida realmente del Ministerio de Salud con el objeto de que haya ventilación en los lugares de trabajo, ¿verdad? Realmente ya creo que no sabemos, no podemos determinar si colaboró o no colaboró. Los resultados nos pueden decir que sí, ¿verdad? Porque contuvimos realmente la pandemia, ¿verdad? Está controlada hasta hoy, ¿verdad? Y lo que yo quisiera decir sobre los protocolos sanitarios es el involucramiento de la gente en el diseño y en la difusión del protocolo. También fue muy importante porque las personas, al sentirse partícipes del plan y al ser realmente partícipes del plan, presentan mucho más interés en los resultados y en las aplicaciones de los protocolos. Excelente, muchas gracias, Víctor. Y la última pregunta sería para Joaquín. Y la pregunta es si consideran que las herramientas tecnológicas han sido beneficiosas para la aplicación de las medidas y protocolos sanitarios y conocer cómo ha funcionado su implementación sabiendo que no todos los empleados de las empresas son muy tecnológicos. Bueno, que creemos que las aplicaciones tecnológicas sí han sido de gran beneficio para todos en general, para todo el mundo, ¿no? Prácticamente creo que el tema de la digitalización, el tema de conectarnos a un Zoom, de conectarnos a un Meet, era antes poco frecuente, ahora creo que nosotros estamos conectados mediante el Teams también, entonces hemos tenido que rápidamente adaptarnos, también es una parte de la capacitación, de la asistencia técnica que hay que brindarles a los trabajadores, a las empresas, a los trabajadores. Pero sí, yo creo que ha sido muy beneficioso, ayuda bastante. Y creemos que a nivel de Perú esto le ha ido muy bien, ¿no? Perfecto, gracias Joaquín. Entonces sería como aprovechar el aceleramiento y las posibilidades que asesorar y contribuir con entrenamiento a las empresas pudieran utilizarse estas herramientas tecnológicas y aprovechando la situación más como una oportunidad que un problema. Bueno, le damos muchas gracias al Ministerio de Economía de El Salvador, justamente reiterar ese agradecimiento por permitirnos compartir algunas de estas experiencias en las cuales en muchos casos estamos acompañando en la región y llevarle a El Salvador algunas de las cosas que luego de su apertura el 16 de junio pudieran estar enfrentando próximamente y cómo este tema de los protocolos tiene una relevancia altísima. Regresamos con Laura del Ministerio de Economía. Muchas gracias nuevamente. De igual manera, agradecemos a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar con este interesante tema. Agradecemos también al señor Galileo Solís del Banco Interamericano de Desarrollo por estar moderando este webinar
titulado Buenas prácticas regionales en la aplicación de protocolos sanitarios. También agradecer al señor Juan Pablo Ventura, así como también a la señora Andrea Ferreira, al señor Víctor Arreyaga, también al señor Joaquín Sánchez por habernos compartido pues la experiencia con la que ustedes han abordado esta situación en tiempos de COVID y cómo han salido a flote, ¿verdad? También informarles que nosotros la próxima semana estaremos realizando una serie de webinars siempre en este marco para que ustedes puedan tener herramientas para poder implementar, que es lo más importante, que en nuestros webinars nosotros les compartimos componentes que están otorgando su tiempo de manera gratuita y lo más importante es que ustedes adopten como empresarios todo las herramientas que que sean mejor para sus empresas. Así que los invitamos a que revisen nuestras redes sociales, tanto Facebook como Twitter, donde nosotros estaremos posteando la nueva programación para la próxima semana, pero les voy a informar cuál es el próximo webinar, que es ADN de la innovación, a impartirse el próximo lunes 29 a las 10 de la mañana. Por si están interesados, en redes sociales nosotros colocaremos mayor detalle. De antemano, muchas gracias a todos ustedes por haber participado en este webinar y esperamos en los próximos que estaremos realizando. Damos por finalizado este webinar. Tengan todos muy buen día.